Bueno, contentos también porque tenemos mucha actividad, mucho que contar, mucho que compartir. Desafortunadamente, el último live eh, aparece con cero visualización Súper y raro siendo eso. que, sí, ¿no? Siendo que por lo general nosotros siempre marcamos 2.000, 3.000 personas a las 24 horas que han visualizado. Ahora nuestra historia está marcando 5 visualizaciones y los live cero. Aunque yo sé que mucha gente la ve porque después me lo comenta, Sí, ¿no? Pero ¿será que al logaritmo de Instagram no le gustan algunos temas o algunas cosas que yo comento? algo habremos dicho. Pero bueno, sí, algo habremos dicho. Algo habremos. Bueno, estamos como acostumbrados, ¿no? Sí, pero aún seguimos en pie y haciendo lo que nos gusta y compartiendo eh, temas de interés, por lo menos para el público que nos sigue y siempre nos da buenos comentarios. Sí. Vamos con el tema de hoy, Facu. Preséntalo. Bien, bueno, hoy vamos a hablar de un poco de la parte psicológica, del aspecto psicológico del camino espiritual. eh, Muchas veces es olvidado, escindido, hecho a un lado, eh, sobre todo en lo que ahora es como la New Age, ¿no? Se va de bastante lo que es los aspectos psicológicos, las heridas psicológicas en el camino espiritual, ¿no? De las cuales nadie está eh, libre. Nadie está libre de heridas, de experiencias traumáticas, de experiencias no metabolizadas, de la infancia, de la adolescencia, y que efectivamente en el camino espiritual se van revelando, ¿no? Como se revelan bonitas revelaciones, luces y bendiciones, también aparece eh, el aspecto que diría Jung de la sombra, ¿no? Y no de la sombra porque sea precisamente malo, oscuro, sino simplemente porque está escindido de la conciencia, olvidado, ¿no? Relegado ahí al sótano del psiquismo. Sí. Bueno, decir psicología y espiritualidad, o psicología transpersonal, o psicología espiritual, puede ser un poco redundante para las personas con más trabajo. La palabra psicología en sí misma, etimológicamente hablando, contiene ya el estudio del alma. Mm, Eh, Vamos a decir que cuando miremos desde el psicoanálisis o desde la psicoterapia, va a ser para aportar, para refinar, ¿no? a la persona, al ser humano, para purgarlo, para ajustar los lentes, justamente, limpiar el radar para que pueda llegar la señal más profunda. Entonces la psicoterapia humanista, el psicoanálisis, estudia el hombre, el ser humano, eh, la mujer, y la espiritualidad estudia la conciencia. Entonces, son dos dimensiones que están concatenadas, pero es bueno distinguirlas. Sobre mm, todo por ejemplo, ¿no? Tuvimos ahora, hace poco, una publicación de una foto de los malos viajes psiquedélicos en relación al diplomado que se dicta acá, y tuvo muy buena llegada. Yo pensé que iba a tener más críticas. Lo que subimos al Instagram y fue muy bien recibido, lo compartió muchísima gente. Y cuando pensamos en eso, por ejemplo, la aplicación de prácticas curanderiles poderosas, de estos conocimientos, de estas tradiciones, de lo sagrado, o de todo lo que tenga que ver con el universo chamánico, cuando yo hago ese tipo de práctica, me inserto en esas culturas, en esas modalidades de vivenciar la espiritualidad chamánico, y trato de traerlo hacia una cultura occidental, comillas, postmoderna, que carece de una matriz cultural y espiritual y psicológica para soportar o alojar experiencias así, puesto que ignora elementos que permiten comprender estas dinámicas. Vemos cómo el ego, por decirlo así, interacciona con estas culturas o con estas modalidades, y al final termina muchas veces generándose una serie de confusiones, y que justamente es lo que en este live, o lo que tratamos de hacer nosotros siempre, es tratar de soslayar. Dicho sí, de otro modo, el encuentro intercultural, interreligioso, interdisciplinario requiere de traductores
y requiere de ciertas delicadezas que vamos a empezar a soslayar acá. Por ejemplo, la inmensa mayoría de los escándalos sexuales, eh, ya un tema como repetido para nosotros, pero bueno, a la gente que se ha comentado por primera vez, nos escriben una, dos, tres veces a la semana personas que tomaron plantas, fueron abusadas. eh, de hecho, estoy haciendo un seguimiento a una persona que viene en camino desde la selva amazónica y que fue abusada. eh, Está ahora en el aeropuerto de Lima, le hizo una supervisión y mañana viene a que le haga una curación porque está con confusión, está asustada, está sintiendo, o sea, tuvo pesadilla incluso ahora en el avión. La mayoría de los escándalos sexuales que se dan en la interacción entre occidentales y prácticas espirituales, cualquiera esta sea, yo doy el ejemplo chamánico que es el más que conozco, son debido, entre otras tantas cosas, es que los guías, los chamanes o maestros espirituales, a pesar de haber alcanzado un grado alto de realización o de conocimiento en un dominio espiritual, permanecen desequilibrados en otros niveles de su desarrollo, por ejemplo en el psicológico u en el sexual. Ujú. Tal cual. Eh, Como cuenta Wilber, ¿no? O sea, uno puede estar desarrollado mucho en un estadio, pero en otros mantenerse con un desarrollo muy bajo. Eh, no porque más medite, ¿no? Más sabio voy a ser, o no porque más practique yoga, menos me va a doler que el otro me trate mal o que mi pareja no, no me responda de buena manera, ¿no? O sea, no están como, no se crece en paralelo todo, sino que cada estadio en particular se desarrolla en un momento en particular con formas particulares, ¿no? sí. Durante estos casi 20 años que yo llevo tomando plantas, acompañando a personas, los 15 años que llevamos conviviendo oficialmente la escuela en Sabia Terra, son 20 años, es bastante. Y a lo largo de todo este tiempo he tenido la oportunidad de recibir personas, de aconsejar personas y de ver cómo ciertas personas han quedado dañadas, sensibilizadas y afectadas fuertemente por estos, comillas, bypass espiritual de sus maestros. Sí. Eh, ¿Sí querías decir algo, Facu? No. Que muchos jóvenes que se autodenominan maestros, chamanes, eh, son personas que creyendo que están iluminados o que han alcanzado un alto nivel de desarrollo, que si bien es cierto en algunas partes del sí mismo puede que esté, eh, se han dedicado a enseñar y a la vuelta de un tiempo, como yo hago supervisión a terapeutas psicodélicos y curanderos, han reconocido que en ciertos momentos, en retrospectiva, no estaban en condiciones adecuadas para asumir ciertos cargos y más que nada se lanzaron al mundo con la ingenuidad de un neófito, con con la valentía y la osadía de un niño, pero asumieron esta especie de magisterio espiritual y han generado conductas iatrogénicas, abusos, eh, y estos abusos de estos maestros son súper perjudiciales para las personas porque por lo general son personas que también han venido de situaciones de abuso en la infancia. Siempre que encontramos un abuso de situaciones de prácticas espirituales, la persona termina descubriendo que se significó con este chamán, con este padre espiritual, eh, con este terapeuta. Les voy a decir terapeuta porque tú sabes que la palabra terapeuta no viene de la academia, viene de la patrística de la tradición, ¿no? Personas con alto desarrollo espiritual se dedicaban a ser directores espirituales de otros. Eh, y bueno, hablando en términos generales, se dejan heridas psicológicas, se reabren heridas psicológicas y por lo general lo que encontramos en estas personas que hacen bypass o narcisistas espirituales que se ubican en posiciones de poder son puntos ciegos que tienen ligadura con trauma infantil, con abusos infantil o con parentaje inadecuado. eh, y justamente el efecto de estas heridas no trabajadas o no cicatrizadas
se va a manifestar justamente en las relaciones con sus seguidores, con sus alumnos, con sus discípulos, con situaciones de abuso, situaciones distorsionadas en temas, por ejemplo, de la sexualidad, del dinero, con el poder, o una automirada o una autopercepción a veces desproporcionada con lo que realmente están capacitados, o una sobreestimación de su verdadero, eh, de su auténtica realización en ese momento. Mm. Y el problema no es que estas personas que desempeñan funciones docentes, por decirlo así, no se hayan integrado en todos los niveles, a todos nos pasa, ¿no? Sería tener una expectativa súper irreal o desproporcionada, tanto como con los demás como con uno mismo. El problema se presenta cuando el maestro carece, o el líder, o el chamán, carece de la capacidad y de la disposición de examinarse sinceramente en todos los niveles, primero consigo mismo, después con un terapeuta o con un director espiritual, y más con su grupo. Repito, el problema de todo esto no es que no estemos desarrollados, o sea, todos tenemos déficit. Yo hablo como del ecualizador de la conciencia, todos tenemos a veces una perilla más abajo que la otra. Mm. El problema es que los facilitadores, los líderes, que no están integrados en todos los niveles, cosa que es súper natural, como seres humanos no somos perfectos, Exacto. el problema es que esta persona hay casi una nula capacidad o no tiene una disposición de examinarse, sinceramente, en todos los niveles de su vida. Ni siquiera en soledad o con un terapeuta, y menos con su grupo. Y ahí, al pretender imaginariamente que está más desarrollado que los demás, ahí empieza el problema e incurren en este error con respecto a sí mismo, como con respecto a sus seguidores o a sus alumnos o a sus discípulos. Sí. No, y también se me viene, Andrew, un poco respecto a, hay que entender que cuando nos acercamos a alguna práctica o alguna tradición espiritual, sea el budismo, sea el hinduismo, sea el sufismo, el cristianismo, sea cual sea, todas las tradiciones, cualquier tradición en realidad, no está pensada, ¿no? No está orquestada para curar heridas, ¿no? Psicológicas, que sí las hay, ¿no? En Occidente, que tiene que ver, si podemos nombrar alguna, eh, que tiene que ver con heridas a nivel del colectivo, de cosas que han sucedido en Occidente, que tiene que ver con la desconexión del cuerpo, con la desconexión de la naturaleza, ¿no? Con la alienación, ¿no? O sea, las tradiciones espirituales, las prácticas espirituales no están pensadas para curar heridas psicológicas, ¿no? Eso es muy importante, porque muchas veces los buscadores, ¿no? Se acercan directamente desde ahí, pero puede que no se encuentren con respuestas frente a eso. Incluso puede que te abra más preguntas. Usualmente abre más preguntas, ¿no? Abre más la herida a veces, ¿no? Remueve más. No te da una respuesta y una sanación momentánea, instantánea, ¿no? Ese es un punto importante. Las tradiciones no están orquestadas, no han sido reveladas para curar heridas psicológicas particularmente. Que el occidental, todos nosotros, sí las tenemos, ¿no? Eso es Eh, importante. claro, eh, yo no estoy 100% de acuerdo con eso, del todo, lo entiendo, y una parte la comparte, pero por ejemplo, en un trabajo de Jean-Claude Larchet de la terapéutica de las enfermedades espirituales, él justamente habla de el origen, es decir, la raíz de todo mal occidental. La raíz es lo más importante. La raíz donde se jala el agua de la tierra, es la que sostiene el árbol. Cuando uno va a la raíz, cualquiera, indistinta sea la enfermedad psicológica o física, podría eventualmente y en teoría redimir una enfermedad arriba. Sin embargo, eso en teoría, en la actualidad, el tema está en la aplicación de eso, ¿no?
Justamente exacto. estaba pensando en hacer el curso de la terapéutica de las enfermedades espirituales desde Mm, la tradición bueno, ortodoxa, de la filautía, la gula, los pecados capitales, por decirlo sí, así. Pero, bueno, el problema cuando estas personas que, como bien dices tú, hacen una práctica espiritual y creen que por eso están más desarrollados que otros, y una de las cosas en las que caen en general estos grupos espirituales es que afirman explícitamente en no creer en la psicología y en general terminan por los despreciando o eh, incluso tirándole mala onda, ¿no? Tirándole mala onda. Eh, y por lo general sugieren que la psicología tiene que ver con el maya, con la ilusión, con el ego, con lo natural y hay que esperar a lo sobrenatural. Por lo general, estas personas que van en contra de la psicología son más proclives a incurrir en errores eh, del bypass espiritual, en los que cabe destacar la codependencia espiritual y la complicidad mutua. Después voy a explicar lo que es eso. Dicho de otro modo, cuando se infravalora el papel de la psicología, los miembros de una comunidad espiritual se desentienden de su contribución a la disfunción psicológica del grupo y por eso obviamente no implica la inexistencia del problema, sino que eh, están dando de rápida e intensa de lo que Groff llamaba las crisis o emergencias espirituales, o en lenguaje más psicoanalítico, la emergencia de heridas psicológicas inconscientes. Ese es un punto de cruce cuando un occidental se salta el trabajo psicológico por decepción, porque no le ha ido bien con los psicólogos, o porque cree que con la almohada de meditación o aferrados del rosario van a llegar más rápido a la resolución de su vida. eh, Vemos como una persona metiéndose en una práctica genuina, en una doctrina genuina, mm, en una metafísica tradicional, en una escuela budista original, en un catolicismo original, eh, terminan asomando a veces heridas psicológicas no resueltas que después se van a tender a buscar, tapar, llenar, asfixiar incluso con técnicas o supresiones y no con psicoterapia. Y justamente nuestra práctica espiritual es la que nos va a advertir sobre estas cosas y el discernimiento es justamente lo que hay que cultivar y profundizar. ¿Te acuerdas del maestro de Johann Conflicts, el que escribió después del éxtasis La Colada? mm, Él solía contar que después de unos años de su juventud se fue al sudeste asiático y cuando regresó a Estados Unidos y él se sentía como un gran maestro santo que había estado meditando 30 años, se metió en una relación amorosa con una pareja y al cabo de un tiempo terminó descubriendo que su supuesta santidad, ecuanimidad, dejaba bastante que desear y que los 30 años de meditación, de oración, parece que no le sirvieron de mucho para corregir algunas regiones del inconsciente y las dinámicas relacionales con su novia. De mm, hecho, la mayoría de los maestros espirituales y psicólogos que han pasado por aquí, que he conocido, que he entrevistado, eh, subrayan que la causa más frecuente de las crisis psicológicas, tanto en la gente que practica cosas espirituales como en maestros, en monjes o en monjas, tienen que ver con cuestiones ligadas al mundo de las relaciones, sí, al mundo de la sexualidad, al mundo de la angustia de separación, que es un tema que le hemos hablado bastante, y con temas mm, de traición, ¿no? Son precisamente esas circunstancias las que abren heridas infantiles, cuando se pasan esto los grupos espirituales, abren estas heridas infantiles sin cicatrizar, ligadas al amor, a la sobrevivencia, necesidades básicas, falta básica, falla básica, y caemos de nuevo en temas que el psicoanálisis a veces es difícil. nos da muchas mejores luces, ¿no? Mm, sí. Ah, y otra cosa importante que me tomo por ahí una pregunta, ¿no?
que hicieron. Eh, el tema de querer saltarse los pasos, ¿no? Por ejemplo, por ahí alguien preguntaba cómo se conectaba, ¿no? con los guías espirituales. Y justamente antes de conectarse con guías espirituales, y algo que se perdió mucho eh, en la espiritualidad de la nueva era, es la de conectarse con guías terrenales, ¿no? O sea, efectivamente alguien que acompañe el camino, que no se puede hacer solo, que no se puede uno mandar y querer hacerlo por su propia cuenta, ¿no? Todas las tradiciones, y lo hemos conversado varias veces, todas las tradiciones de alguna manera sugieren de una forma bien enfática que el camino debe ser acompañado siempre. Porque justamente lo que decías del discernimiento, ¿no? ¿Cómo voy a discernir si no conozco? Bueno, el discernimiento va de la mano de un guía, de alguien que haya también ya caminado, pasado por ahí y que pueda ayudarte a clarificar, ¿no? A distinguir. Entonces el discernimiento, si bien efectivamente uno lo va cultivando con su propia experiencia, con su camino, eh, primero es como una posta que se va pasando también, ¿no? De un guía a un El tema aprendiz. de los maestros espirituales ascendidos y los guías es un temazo, Sí. porque primero, no todos, teológicamente hablando y chamánicamente hablando, no toda entidad del plano invisible es benéfica. Todos son espirituales, sí, los demonios también son espirituales. Ujú. En segundo lugar, pueden ser proyecciones inconscientes de imagos generados en situaciones de disociación en la infancia. Pueden Ujú. ser personificaciones de arquetipo. Ujú. Pueden ser entidades disfrazadas. ¿Qué nos ayuda a discernir? Por lo general, cuando hay temas, problemas estructurales de relaciones con humanos, los vamos a buscar mejor amigos de las estrellas. Había un maestro espiritual que decía: difícilmente alcanzarás el cielo que hay en tu interior si traicionas la tierra que hay en tus pies. Qué Lo que, bonito. lo que es para un hombre medicina puede ser veneno para la otra. Por Ujú. eso las prácticas tradicionales nos enseñan que, eh, o el tantra, que dicho sea de paso no es tener sexo, ¿no? Una tradición que trasciende al budismo, al hinduismo, está muy cercana a la doctrina tradicional, es una doctrina tradicional. Nos enseña a convertir el veneno en medicina. Todo desde la Ujú. perspectiva, incluido las cosas que nos desagradan y a las que más les tememos, pueden ser bien utilizadas o mal utilizadas. Bien empleadas podemos servirnos de su energía para crecer, mientras que mal utilizadas, por el contrario, van a consumir nuestra energía y nos van a sumir en la confusión. La clave, como siempre, se centra en el discernimiento, en el modo en cómo nos relacionamos con las circunstancias. Todo lo que nos ocurre puede ser medicina o veneno, y tiene que Mm. ver más bien cómo, en qué estatus ontológico o desde dónde yo esté mirando eso. Imagínate, que vayamos a un lugar y nos encontremos con la mitad de un grupo que canta bonito y la otra mitad que canta feo. Podemos decir: ay, ¿cómo esta persona permite que haya gente que cante feo? ¿No? Podemos decir: ay, pero ¿cómo puede haber gente tenebrosa? Eh, pero también nos puede dar la oportunidad para darnos cuenta de que, bueno, ¿y quiénes somos nosotros, no? Podemos coexistir en la vida con las partes más luminosas y las más sombrías, tanto afuera como adentro, etcétera. Es decir, lo bonito de la tradición y de las tradiciones de sabiduría es que todo puede ser medicina, incluso las cosas que más nos desagradan pueden ser bien utilizadas y podemos emplear y ponemos a nuestro servicio estas cosas, mientras que por el contrario nos van a consumir en energía y nos van a generar confusión. La clave es discernir, centrarnos en el modo cómo nos relacionamos con las circunstancias que nos pasan. Si queremos convertir el veneno en medicina, es necesario Mm. un aprendizaje atencional, cada vez más sutil, que va a requerir de práctica. Entonces el esfuerzo está en uno. Los practicantes de la tradición, mis alumnos de la escuela, del trabajo con las plantas, están obligados a atravesar por esos reinos internos que, pese a que a veces no son agradables, interactuar con el mundo invisible para la visión ordinaria, que dicho sea de paso es tan real como el mundo material, no es fácil, ¿no? Cuando yo acompaño una dieta o cuando estoy
haciendo un trabajo de curación, de iniciación, las personas atraviesan toda su neurosis, todos los demonios. Pero como decía Chukcham Trungpa Rinpoche, en nuestra neurosis está nuestra iluminación. Mm, mm, Así es que, bueno, cuando uno está en estas prácticas espirituales y se sumerge, se van a poner de manifiesto nuestras debilidades, ¿no? Si somos codiciosos, si somos egoístas, etcétera. Van a aparecer todas estas cosas que a veces es súper bueno trabajarlo con un terapeuta de corte psicoespiritual. mm, Eh, Se convierten las cosas, lo que decía recién, por ejemplo, del mismo modo de lo que hablé este ejemplo, la ira se puede convertir en una motivación para corregir la ignorancia y ver con claridad el modo en que dañamos inconscientemente a los demás. La tristeza se puede convertir en empatía y compasión por los que sufren, tanto como nosotros. Es decir, cuando yo descubro mi dolor, después me doy cuenta que a través del dolor puedo conectar con el dolor de otro. Entonces a mi dolor lo convierto también, lo pongo a trabajar, como decían los maestros cabalísticos del medioevo. Si estás meditando y llega un demonio, ponlo a meditar contigo, ponlo a trabajar para ti. El miedo mm, lo puedo convertir en respeto hacia lo inmenso, exacto. hacia el temor a Dios, hacia la inmensidad de lo divino, de lo sagrado. O sea, yo cuando voy a una ayahuasca en la selva, tengo miedo, pero lo convierto en veneración, entro así, ¿no? Permiso, hago la selva, permiso, gran espíritu. La soledad la puedo convertir en un anhelo, ¿no? La alegría la puedo convertir en una necesidad de compartirla con los demás. Y ojo, antes de darte el paso, Facu, es importante no confundir con el no rechazo con la conciencia no discriminativa, porque justamente una de las cosas más usuales es, si ves algo feo, trabajar en ti, acepta todo, y eso también puede ser una trampa. Lo que lamentablemente muchas personas terminan cayendo o se comprometen superficialmente con ciertos axiomas de las tradiciones y utilizan estos axiomas para justificar filosóficamente sus autocomplacencias, ¿no? No rechazar no significa aceptar indiscriminadamente todo lo que se nos ofrece. Uno de los objetivos principales de la sabiduría consiste en aprender a desarrollar el discernimiento necesario de manera útil y productiva para todo lo que la vida nos brinde. Desde lo más simple hasta lo más difícil, desde lo más común hasta lo más extraordinario. Y así, digamos, poder tener la capacidad de digerir las experiencias que nos van pasando hasta el punto de no tener que cerrarnos a ningún aspecto de nuestra vida. Es decir, confiar en que podemos manejar las circunstancias de un modo que siempre nos va a hacer crecer, tener esa fe. Lo que dice Bayon, lo que dicen, es tener fe en el proceso, lo que dice Nacio en el libro que leyó tu hermano recién, es tener fe, que no es una fe religiosa, pero es confiar en manejar que las circunstancias, si ponemos nuestra sinceridad, nuestro corazón, nuestra alma, siempre nos va a hacer crecer. La vida, aunque nos apalee, mira, a veces aprendemos más con dolor que con placer. Con muy incómodo que parezca algo. Y en el camino espiritual eh, hay harto de eso, ¿no? Es un camino, no un suceso, no un momento, es un camino, es un proceso que requiere de mucha atención, de mucha presencia, de constante disciplina, ¿no? Esa palabra también es como un pilar de las tradiciones, la disciplina, que no tiene que ver con levantarse temprano a las 5 de la mañana a, a meditar 2 horas, o no tiene que ver con sobreexigencia, ¿no? La disciplina tiene que ver con la atención, con la presencia de la cotidianidad, ¿no? La presencia y la atención en el día a día, en lo constante, en el momento a momento. Y otra cosa importante también, André, que nombraste un poco, es como que por ahí se ve mucho en la nueva era, el,
que lo hablamos, pero nunca está de más, que tiene que ver con el querer trascender el ego, ¿no? Con querer cortarlo, con querer aniquilarlo, ¿no? Y de eso se ve mucho, ¿no? Y de eso se ve mucho, y muchas veces esa motivación, bien confundida, leída por ahí en algún libro de autoayuda, lleva a las personas a tomar altas cantidades de medicina, por ejemplo, altas dosis de psicodélicos, ¿no? Eh, donde efectivamente más que trascenderlo, transformarlo, aniquilarlo, simplemente lo que hacen es reforzarlo, ¿no? Y entender que el ego es un aspecto, una parte de nosotros, de todos, eh, que hay que conocer, ¿no? Que hay que estudiar, alojar, ver cómo funciona, ver cuáles son sus defensas, sus modos, pero no aniquilarlo, no Yo matarlo, me pregunto ¿no? Volverlo un aliado. si la gente cuando dice que matar el ego se transformó como en un verdugo, pero ¿qué entiende la gente que dice que hay que matar el ego? ¿Qué es el ego? El ego es algo muy sagrado. ¿Saben qué es el ego? Es nuestro niño interior. Mm, Sin ego no podríamos estar hablando. El exacto. El ego, que nos trajo hasta aquí. claro, el ego, el self, el falso self, el verdadero self, es una dimensión súper valiosa en nuestro niño, en nuestra constitución, en nuestra parte, en nuestra islita, que nos distingue de todo, eh, y que nos permite unirnos y no fusionarnos al todo. Entonces el ego hay que tenerle mucho cariño, hay que cultivarlo, porque es la antena receptora con la que nos movemos en el mundo. Ujú. Si no se sentó bien, es decir, si por mucho conflicto en la infancia el alma no descendió del todo al cuerpo físico, van a haber complicaciones psicodinámicas, trastornos de la personalidad, trauma. Entonces, hay que hacer el trabajo para que el alma habite bien el cuerpo y se pueda constituir un ego fuerte, no para quedarse a vivir ahí, sino para trascenderlo. Pero el Al ego es, servicio del espíritu, ¿no? claro, ¿no? El ego hay que tenerle mucho cariño, tiene que trabajar con nosotros, en nuestro recuerdo de nuestra infancia, Mm. nos ayuda a recordar quiénes somos mientras estamos acá. Mientras estamos acá, en el gran circo de la vida, necesitamos una identidad. ¿No? Para que esto sea un juego, tienen que estar las cartas escondidas. Si no, no sería un juego, como un póker. Entonces el ego nos permite que se nos esconda, que estamos todos juntos y nos hace vivir la sensación ilusoria de la separación. Pero basta con saberlo y listo. No, no tenemos que adelantarnos los pasos y querer disolvernos ya todo en el espíritu. Mientras estemos acá, acá tenemos que hacer el juego, aquí tenemos que dar la danza. Que algunos le llaman la guerra, la batalla. Nosotros le llamamos la danza. Aquí tenemos que danzar esta realidad, y dar lo mejor. Eh, yo hoy Espiritualidad día estoy encarnada. espiritualidad encarnada. Yo estoy hoy día en la parada de abrirnos a las cosas que rechazamos, a las emociones, a las conductas Mm. adversas. Eh, ¿Por qué? Porque cuando ese famoso ego que dices tú no encuentra un adversario, se va desvaneciendo o se va tranquilizando. Porque el ego se pone duro cuando tiene adversarios. Entonces cuando el ego no encuentra adversarios, se va calmando. Entonces lo que caracteriza el ego fuerte es el hecho de siempre estar en contra de algo. Entonces la palabra sí, por ejemplo, es un arma absoluta contra la inflación del ego. Entonces, y Mm. esto no es solo válido para los discípulos, o para los iniciados. Esto a cualquier persona que esté estudiando la génesis infantil del ego podría entenderlo. Donde hay dualidad y aspectos contrapuestos. En consecuencia, nuestra conciencia, si les dice que sí a la vida, a toda la experiencia que nos pase, la dualidad intrínseca de nuestra resistencia a nosotros y a la vida se disipa y emerge la función trascendente que dice Jung, ¿no? Y emerge la vida tal como es. Yo vida, no yo y la vida. Yo soy Mm. de la vida, voy con la vida. La vida me atraviesa, me lleva incluso. Eh, entonces,
bueno, lo que queríamos transmitir básicamente, que hay muchas sensibilidades en los caminos espirituales que a veces eh, son evitables cuando uno acepta humildemente la necesidad de recibir acompañamiento, ¿no? Recibir acompañamiento. Y una de las cosas que traumatiza mucho a la gente que va a terapia convencional es justamente que en los espacios más convencionales se desestima la dimensión espiritual. Mm, Entonces, eh, por eso yo siempre les comento a los estudiantes que lo que más vamos a necesitar, ya no en el futuro, sino en el presente, son terapeutas transpersonales. Pero sí. terapeutas que estén asentados con una base psicodinámica fuerte, ¿no? No solo que estén volando por los cielos con la espiritualidad. Ya la clásica frase de Claudio que tanto me gusta sacar a la luz, que dice, sin la desnudez de la psicoterapia, la espiritualidad puede convertirse en fantasías. Entonces, terapeutas asentados fuertemente en una ética, en una teoría y en una práctica con un lineamiento psicodinámico, pero que tenga, aparte de tener los pies bien puestos en la tierra, que tenga los ojos, la mirada hacia las estrellas, hacia lo alto. Y desde ahí, desde esta especie de lente binocular, tener un ojo en lo psicodinámico y tener un ojo en lo profundo, en lo místico, en lo espiritual. La psicología occidental, desde Freud en adelante, es la única que desestima la dimensión espiritual. Mm. Todas las tradiciones sagradas contemplan la dimensión profunda. El no querer contemplar la parte esotérica, la parte interna, es querer ponerle un pie encima a todas las tradiciones espirituales de la humanidad. ¿Por qué? Porque pareciera que hacerse el cientificista Es más hoy en día nos interesante. da, claro, y nos da más cercanía a la academia. Bueno, son niños que andan buscando familia. Por ahí vi una publicidad de personas que dicen terapia psicodélica y no caemos en chamanismo o en esoterismo. Chupaya, es una tremenda trampa. Justamente el convidar una sustancia donde se abre el mundo invisible, donde se movilizan fuerzas psíquicas autónomas y desestimar lo que nos dice la tradición de sabiduría de 5.000 años del curanderismo es un error garrafal. Bueno, invitamos a Cortarle todas la raíz, ¿no? cortar, Volviendo a lo que decías. cortarle la raíz. Y Entonces dejarlo viene en un el dicho, aire, por eso justamente, perdón, ¿no? Y dejarlo en el aire, ¿no? Cuando se le corta la raíz, son experiencias de aire, ¿no? Y usualmente ese tipo de personas tristemente llega constantemente al centro pidiendo ayuda, pidiendo pista de aterrizaje, pidiendo enraizar de vuelta. Eh, y también me sumo a lo que dice André, no olvidar que ir hacia arriba, ir hacia lo trascendente, ir hacia Dios, por lo menos aquí, en la Tierra, en el momento presente en el que estamos ahora, ir hacia arriba es ir hacia adentro. ¿No? O sea, la tendencia es cerrar los ojos y llevar los ojos para atrás, para arriba, buscando conectar con más allá. Eh, lo trascendente está dentro, ¿no? Está dentro. Como decía ahí por ahí Dante y hablaban los padres del desierto, y que también tú lo nombraste, una de las prácticas más antiguas y más olvidadas que tiene que ver con la contemplación, ¿no? Antes de querer ir al más allá, exploremos el más acá, ¿no? Porque el más acá efectivamente va a ser el lugar donde volvamos después de cada práctica, después de cada toma de planta, después de cada toma de psicodélico, después de cada meditación, acá volvemos. Entonces, aquí tengo que afirmarme bien primero, ¿no? sí, sí, exactamente. Eh, Esa justamente, pregunta está buena. Te sí, doy una pausa porque dice doctora Mística que me gustó para poder desarrollarlo si te parece. ¿Qué recomendarían para desarrollar un discernimiento verdadero sano? hay tres pasos para el discernimiento. Uno, eh, es escuchar el susurro, es tener limpio el radar, es tener un cuerpo purificado, una conciencia limpia, un corazón sano, idealmente lo más trabajado posible, que no esté teñido de dolores infantiles que puedan de alguna manera eh, generar fantasmas en la experiencia con lo otro con mayúscula. En segundo lugar, contar con
un director de conciencia, un maestro espiritual, alguien que esté más avanzado, que sepa las trampas del camino y soportar los tiempos y tenga los timings y la sabiduría para sostener, tener paciencia, que a veces los psicólogos no lo tienen, un director espiritual sí. Y paradojalmente contar con un psicoterapeuta, que a veces los psicoterapeutas pueden dar nociones que un director espiritual no. Y por último, la propia vida. La propia vida y la Mm, sincronicidad van a ir indicando el paso. Nada en el mundo espiritual, lo dicen todas las tradiciones, es urgente. Ninguna cosa que parezca urgente va a ser genuina o va a venir del Dios verdadero. exacto. Eh, bueno, voy a agregar algunos anexos. Dale, sí. Nada Sí. que provenga del mundo espiritual, del mundo invisible, trascendente, vertical, del eje vertical, es decir, que descienda desde arriba, incluso que sea comunicado a través de los sueños, no necesariamente de planta o meditación, va a ir en contra del libre albedrío. O ser, va a predestinar el futuro. O sea, si hace poco una chica dijo que en una sesión de ayahuasca que tomó, para variar hay que saber muy bien dónde, ¿no? Tomó en un lugar donde, bueno, es usual de que personas lleguen hechizadas, confundidas, eso ya va a ser ley, ¿no? Es un pan de cada día. Personas que terminan mal en sesiones de ayahuasca y por un periodo de tiempo más o menos largo. Ayer el Facu atendió a una persona, ¿cómo fue lo que te dijo? Que fue su ceremonia de ayahuasca más barata, pero La salió más dando cara vuelta. que pagó en su vida. Sí, y lleva un año, ¿no? Llegó, Sí, un año. está confundido, bueno, embrujado. Y a veces ni siquiera las mismas personas que lo hacen saben que están haciendo eso. Exacto. Nada, esta chica me dijo, se acabó mi misión en el plano físico. Eso me dijo la ayahuasca, que de aquí a un año tengo que morir yo y todos mis hijos. Eso no es la ayahuasca, ¿no? Eso no viene de algo verdadero. Nada que venga de Dios te va a anunciar la muerte. Por lo general, No va a ir en contra de la vida, eso es importante. No solo que no va a nada anunciar la muerte, sino que no va a ir en contra de la vida. no va a ir en contra de la vida. Entonces, la tradición, a quienes quieran les voy a recomendar un libro de Friedrich Schwab que se llama La unidad trascendente de las religiones, y por otro lado les voy a recomendar un libro de René Guénon, se los puedo enviar, sobre el discernimiento y las leyes espirituales. ¿Por qué es importante conocer las leyes espirituales? Porque en general todos nos enfermamos Mm, por, a medida que ha pasado el tiempo, nos hemos ido alejando de las leyes de la naturaleza. Las leyes espirituales se reflejan en la naturaleza. Por más que yo quiera que ese árbol que está ahí sea rojo, insista que sea rojo, el árbol no va a ser rojo. Me gusta, ¿no? Es café y tiene las hojas verdes. Hay leyes, y las leyes de la vida se van descubriendo, ¿no? El ojo del ser humano las va descubriendo, eh, y bueno, tiene que aceptarla y ponerla en vínculo con sus realidades subjetivas, que muchas veces están influenciadas por dolores, influencias o ideologías que no tienen nada que ver con la naturaleza. Entonces nos hemos ido enfermando porque nos hemos ido alejando de la ley natural, y se nos desvirtuó todo el asunto. El discernimiento espiritual es un temazo. Yo tengo un video por ahí en YouTube donde sí, hablo del discernimiento eso de iba a recomendar. Sati, Hay un video Ignacio. muy bueno en YouTube, una clase que hizo André de discernimiento espiritual, que se les recomiendo, creo que está como abierta a público, ¿no, André? Sí. Y también el libro Chacarruna, que Mm, ahí hay un texto que se llama La Dimensión Espiritual. Voy a mostrar uno mientras nos dale. quedan 5 minutos. Aquí tenemos algunas mini revistas, paso el aviso, Sí, que nos llegaron muy bonito. Acá en Chacarruna, notas de psicoanálisis y chamanismo, hay un capítulo, me parece que es el primero, que se llama La Dimensión Espiritual. Ahí hablamos del mundo de los espíritus, del discernimiento, y siempre en diálogo con la psicoterapia, ¿no? Porque somos occidentales y bueno, eh, ¿de qué nos sirve todo esto, no? Los quiero, bueno, Facu, tenía algunos apuntes para comentar, pero tú sabes que siempre se nos pasa volando. ujú, Quiero decir unas cosas breves, y para darte algunos minutos también. Vamos en abril a lanzar un diplomazo, donde vamos a hablar de todos estos temas. Vamos a ver técnicas de intervención en el psicoespiritual, eh,
y lo vamos a dictar de abril a noviembre. Es un diplomado en psicoterapia y espiritualidad. Lo vamos a dictar presencial 2 sábados al mes en Ñuñoa. Y hay otro, saludos a la gente cariñosa que nos manda saludos. Hay un diplomado en terapia natural y sanación energética, donde vamos a trabajar de todo esto, pero presencialmente. Vamos a Sí, es mostrar más el trabajo. práctico, ¿no? Es un poco el diplomado en terapia natural y sanación energética, mostrar también formatos de trabajo adquiridos de muchos años, nos han enseñado muchas personas y son efectivos, nosotros los usamos, ¿no? Entonces son prácticas con medicina natural, ¿no? Energéticas, corporales, En ambos para la diplomados hay mucha salud. psicología. Y en Sí, ambos en diplomados ambos, yo voy a hacer siempre. el mismo ramo, que es de liberación y protección energética espiritual, donde vamos a ver cómo ciertas fuerzas autónomas se van anclando en los chakras y cómo hacer intervención en el cuerpo luminoso de la persona y poder hacer eventualmente ajustes en el cuerpo energético, dietas, depuración. Y bueno, justamente vamos a hablar todos estos temas que nos han escrito hoy día, el tema de la brujería, de los daños, los hechizos, vamos a ver cómo prevenir, ¿no? Cómo eso se ensambla en ciertas heridas traumáticas y se generan los Exacto, eso es híbridos importante. espirituales. Esos son 2 diplomadazos y van a ser, por supuesto, a bajo costo y presencial. Nos vamos a poder encontrar en vivo donde podamos poder hacer demostraciones de intervención corporal. Son predominantemente teóricos y prácticos. Están están pensados en todo público, es decir, no es necesario tener estudios ni conocimientos previos. Está pensado en la crisis que está viviendo el país, prácticamente se va a cobrar 1/10 de lo que se cobra en una universidad, pero van a aprender cosas útiles para aplicar con pacientes y para aplicar en sus vidas. Y bueno, yo ya estoy haciendo todos mis cursos gratuitos, Facu, lo estoy subiendo. Este curso lo vamos a cobrar para poder pagar los sueldos de los profesores, el arriendo, pero es el diplomado de sanación energética Elite. Sí. Ultra recomendado, yo lo voy a tomar y voy a dictar uno de los seminarios. Y el diplomado en psicología y espiritualidad es lo último que tenemos. Es realmente interesante. Ojalá que los que puedan se puedan sumar. Y como son 2 sábados al mes, no es necesario que vivan en Santiago. Pueden viajar, los que sean de región. Claro, O pueden venir a una presencial y la otra podemos mandárselas online. Así que les pido eso, ¿no? Que compartan para personas que quieran insertarse en el tema de las prácticas, el conocimiento y partir, eh, no sé, con el terreno limpio y con un discernimiento lúcido, tomar esos espacios, considerarlos y bueno, también todas las cosas que estamos haciendo online, Facu parte ahora con un detox, ¿no? Yo voy a hacer el curso de mística y psicoanálisis en abril, tenemos la visita de los payés, tenemos ya mm, muchos trabajos de cura. Facu, por favor, coméntate algo breve antes que se nos vaya el tiempo de estas visitas. súper. Sí, también dejar los invitados. Para marzo va a venir la comitiva de la aldea Baninagua, ¿sí? Del pueblo Noquecuy, que significa gente verdadera. Em, Son, la verdad, que personas, hablando de espiritualidad, de alto rango espiritual, ¿sí? De alto manejo de la tecnología, de lo sagrado. La verdad que va a haber varios encuentros, ¿sí? Para todo tipo de personas, en verdad. Em, entonces, vamos a recibir a todo quien quiera acercarse a conocer estas tradiciones, esta sabiduría ancestral de la floresta, de la selva, en toda la fuerza de los elementos, de los animales, de las plantas, de los árboles de allá. Y una experiencia que recomendamos mucho, ¿no? Va a haber durante todo marzo encuentros, va a haber sesiones payelanza, con medicina tradicional, de Cambó, curaciones personales, así que ahí escríbanos los que están interesados Yo y serán quisiera, bienvenidos. Facu, yo quisiera sumarme a eso. Si nosotros pudiéramos abrir públicamente y mostrar el inbox de Sabia Terra y mostrar toda la gente que ha tomado ayahuasca y ha quedado mal, Ay, sí. yo les puedo decir, si alguien quiere reconciliarse con la ayahuasca, si alguien quiere tomar en un contexto realmente de un linaje de 5.000 años y conocer otro nivel de trabajo realmente, conozcan el trabajo de los payés no quecuy.
Vamos a estar nosotros, vamos a hacer la entrevista, los vamos a cuidar, las sesiones las van a hacer ellos, van a poner cambó, sesiones de ayahuasca, van a haber curas personales donde el payé canta sobre el cuerpo de una persona y extrae malos espíritus, energías, enfermedades, enfermedades. personales. Cura de payé se llama el proceso. Puede ser también durante la ceremonia de ayahuasca si es que la persona lo pide antes. Sí, una de las cosas que yo que he vivido, viajado por todo el mundo muchas veces, le diría a alguien que quisiera antes de morir es tomar ayahuasca y ponerse gambó con los payés de la selva. Eso nomás quería decir, querido Facu. Súper, Es una perfecto. oportunidad única. Es la primera vez que ellos salen de la aldea. Es la primera vez que van a Segunda. una ciudad con gente. Traen el peso de la selva y yo he visto que ellos curan cualquier cosa. Y no estoy poniéndole, no estoy diciendo que es la panacea, pero es lo más fino que he conocido en 20 años. Lo más Impresionante. alto, lo más impresionante. Entonces, como vi que se conectó mucha gente, que yo sé que ha tomado ayahuasca con charlatanes, con pseudo-chamanes o con brujos, las cosas por su nombre, vengan a reconciliarse con la ayahuasca y a sacarse todos los residuos o recovecos que puedan haber quedado y comiencen bien el año en marzo, cuando vengan a estas personas maravillosas del pueblo Nuequecuy. Es una de las cosas que hay que hacer alguna vez en la vida. Sí, No quiero, tal no cual lo quiero dices. dejar, no quiero dejar sin antes de terminar el video mandarle un abrazo a la gente de la quinta región. Eh, Aunque me pongan cero visualización de nuevo, sabemos que se quiere construir una carretera por esos lugares. Eh, pero bueno, mantengámonos informados. La batalla tiene que ir contra la ignorancia. Esa es la guerra que tenemos, contra la ignorancia. Hay cosas que sí pueden haber sido incendios intencionales, una parte. Puede haber sido por los calores también. Hay una parte también que no está al alcance de nosotros, ni de los grupos de poder. Algo está pasando en la estrella. A los que sepan de astronomía y astrología, miren en la noche, eso de las 11 de la noche, el cinturón de Orión, donde están las tres estrellitas, aquí se ve al revés, y una hora después se ve muy distinto en otro lugar. La Tierra se está moviendo de una manera distinta. Eh, y eso ni siquiera Soros y Rockefeller tienen control, pero tampoco pueden decir qué está pasando realmente. Algo raro está pasando. No sé si el apocalipsis, no sé. Pero aprovechemos la vida mientras la tengamos. No quiero meter miedo ni nada, pero hay cosas que no están en las manos de Rockefeller. Nosotros psicológicamente preferimos echarle la culpa a alguien y pensar que alguien nos está manipulando. Pero hay cosas que no sabemos. Los que sepan de astronomía o astrología, díganme por qué el cinturón de Orión está aquí a las 11 de la noche y a la 1 de la mañana está acá. Cambió como si fueran momentos del año distintos. Ya. Mi querido Facu, mi querida Perfecto. gente, su servidor Andrés, feliz de enviar un mensaje, de compartir. Me encanta interactuar con la gente. Estoy súper contento de todo lo que estamos haciendo este año. Vengan a conocer a los payés, vengan a ponerse gambó, a conocer la cura con los propios, con los verdaderos, con los taitas que nos cuidan de la selva y protegen este lugar hace tantos años y quizás hace miles de años. Dios quiera que siga siendo así, que nos siga inspirando la medicina de la selva para seguir dando cursos útiles y accesibles para toda la gente que lo necesita. La batalla cultural, la batalla espiritual se gana con información. Así que nuestro verdadero enemigo es la ignorancia, tal como decía el Buda. Eso. Y el buen ánimo. Acuérdense del buen ánimo, a no desanimarse, a cuidar, como siempre transmitimos, el buen ánimo, ¿sí? Que es el mejor aliado, la mejor herramienta para la cotidianidad. Pura vida, gracias a todos, gracias por los comentarios, gracias por las preguntas, algunas que no pudimos responder. Muchas gracias a todos, gracias a Andrés también. Y bueno, que tengan buena noche y buen fin de semana. Buenas noches a todos, muchas gracias, muchas bendiciones. Bendición. Nos vemos. Chao, chao.